buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. Escondida. Un día, la abuela desapareció de casa. Fue duro. Ya en 2 ocasiones anteriores se había fugado, aunque afortunadamente, la hallamos a poca distancia. Los doctores nos advirtieron que esos episodios serían más frecuentes, su mente estaba perdiendo poco a poco el contacto con la realidad. De cierto modo, era como si lentamente volviera a ser una niña, no medía el peligro y se ponía en situaciones riesgosas. Nos indicaron que debíamos tomar algunas precauciones, sobre todo, mantener las puertas cerradas. Ese día, solo salimos a comprar unas cosas que mamá iba a utilizar para prepararle un pastel por su cumpleaños. No estuvimos fuera más de 15 minutos. Pero cuando volvimos, no había rastro de la abuela. En la casa aún se respiraba una estela de su perfume, sin embargo, no la veíamos por ningún lado. Lo extraño es que las puertas seguían cerradas y las llaves seguían en su sitio. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Los meses pasaron y, aunque mis padres hicieron todo su esfuerzo colocando carteles y llamando a diferentes asociaciones especializadas, la abuela nunca apareció. Cada rincón de la casa se llenaba de su ausencia, y el silencio se volvió una presencia constante, sofocante. Eso fue hasta que los arañazos en el techo comenzaron. Al principio, eran apenas audibles, un sonido leve que podría haberse confundido con el crujir de la madera antigua. Pero con el tiempo, los arañazos se volvieron más insistentes. Por las noches, eran especialmente audibles, sobre todo en el techo de mi habitación. Mi padre dedujo que se trataba de ratas, y llenó la casa de cebos y trampas, buscando librarse de la plaga. Pero nunca cayeron. Las noches se volvieron una tortura. A veces, el sonido era tan fuerte que parecía como si algo, o alguien, estuviera raspando desesperadamente para salir. Es solo tu imaginación, decía mi madre, aunque sus ojos reflejaban la misma inquietud que me carcomía. Mi padre, en su lógica implacable, decidió subir al ático para buscar a la Alemania responsable. El olor fue lo primero que notó, un hedor denso, rancio, que parecía haber estado ahí durante semanas. Al encender la linterna, lo que vio fue más macabro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Restos a medio devorar de decenas de ratas esparcidos por el suelo del ático. Pero no fue eso lo que le hizo retroceder en shock. En un rincón, oculta entre cajas viejas y polvo acumulado, estaba la abuela. Su figura, apenas reconocible, estaba encogida en un estado de descomposición avanzado, pero había algo aún más perturbador. Su boca estaba manchada de sangre, y en sus manos huesudas, apretaba los restos de una rata recién cazada. Había estado ahí todo este tiempo, en un rincón olvidado de la casa, viviendo en una especie de frenesí animal, alimentándose de lo que podía encontrar. No sabíamos cómo había llegado ahí o por qué nunca la escuchamos llamar por ayuda. Quizás, en su mente rota, el ático había sido un refugio, una prisión en la que se encerró voluntariamente, perdiendo completamente el contacto con la realidad. La casa, que antes había sido nuestro hogar, se convirtió en un mausoleo de secretos oscuros. Nos mudamos poco después, pero los arañazos en el techo, y la imagen de la abuela en ese ático nunca nos dejaron en paz. No solo los perros lamen. En una pequeña ciudad en el corazón de Francia, donde las viejas mansiones aristocráticas se alzan majestuosas pero llenas de secretos, vivía la familia de Lacroix. Eran un matrimonio bien posicionado en la alta sociedad, conocidos por su elegancia y su influencia en los círculos políticos. Margot, su hija de 9 años, era una niña de cabellos dorados y ojos curiosos que, a pesar de su lujosa vida, a menudo se sentía sola. Para llenar el vacío de sus constantes ausencias, sus padres le regalaron un perro, un gran danés llamado Gastón. Desde el primer día, el vínculo entre Margot y Gastón fue inquebrantable. El perro, imponente en tamaño pero de carácter dócil, se convirtió en su sombra, siguiéndola por los largos pasillos de la mansión y durmiendo bajo su cama cada noche. Cuando Margot se despertaba asustada en medio de la noche, su mano caía sobre el borde de la cama, buscando la cálida y tranquilizadora lengua de Gastón, que le lamía la mano hasta que volvía a quedarse dormida. Una noche de invierno, en la que el viento aullaba, y la luna se escondía tras pesadas nubes, los padres de Margot se preparaban para asistir a una gala en honor a un prominente político. La mansión quedó sumida en una inquietante tranquilidad, solo rota por el ocasional crujido de la madera vieja. Margot, acurrucada en su cama, escuchaba los ruidos habituales de la casa cuando algo le llamó la atención. Un sonido, suave pero persistente, como si alguien arañara levemente las paredes desde el interior. Intentó ignorarlo, refugiándose en la comodidad de saber que Gastón estaba ahí, bajo su cama, protegiéndola. Como otras noches,
Bajó su mano y sintió la lengua áspera de su fiel compañero lamiendo su palma. Con el corazón aún acelerado, pero sintiéndose un poco más segura, se dejó vencer por el sueño. Horas más tarde, Margot despertó de un sueño perturbador, uno en el que corría por interminables corredores oscuros, mientras una sombra la seguía de cerca, susurrando su nombre. Aún sintiendo el frío del miedo en su piel, bajó nuevamente la mano, pero esta vez no sintió nada. Gastón no estaba ahí. Se levantó, sintiendo el peso de la oscuridad aplastando su pequeña figura. Con un nudo en la garganta, llamó al perro, pero no hubo respuesta. Decidida a encontrar a su amigo, Margot encendió la lámpara de su mesita de noche y salió de su habitación, sus pies descalzos haciendo eco en el suelo de mármol. Al acercarse al salón, un hedor metálico la asaltó, un olor que no podía identificar pero que instintivamente la llenó de pavor. Cuando entró al salón, la lámpara en su mano temblaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Lo que vio hizo que el grito se atascara en su garganta. Gastón yacía en el suelo, su cuerpo destrozado de una manera indescriptible, como si una furia inhumana se hubiera desatado sobre él. La sangre, que aún goteaba lentamente, había sido usada para escribir algo en la pared. Con manos temblorosas, Margot alzó la lámpara hacia el macabro mensaje que rezaba: no solo los perros lamen. El miedo la paralizó, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su mente, intentando buscar una explicación, comenzó a correr. ¿Cómo era posible? Gastón había estado lamiendo su mano hacía apenas unas horas. La terrible verdad comenzó a infiltrarse en su conciencia como veneno. ¿Qué había estado bajo su cama? ¿Quién o qué había estado en su habitación esa noche? De repente, un sonido detrás de ella rompió el pesado silencio. Un crujido, como de un pie apoyándose sobre una tabla suelta. Margot giró sobre sus talones, iluminando con su lámpara la oscuridad del pasillo que conducía a su habitación. Nada. Pero entonces lo vio, una sombra moviéndose lentamente hacia ella desde la penumbra, una figura alta, encorvada, con ojos que brillaban con una malicia inhumana. El pánico se apoderó de ella, pero antes de que pudiera gritar o correr, la figura habló, su voz era un susurro que parecía arañar la misma realidad: te dije que no solo los perros lamen. Margot cayó de rodillas, la lámpara se deslizó de sus manos y se rompió contra el suelo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Sintió un aliento helado en su cuello y supo, con un terror que solo un niño podría experimentar, que esa noche no habría escapatoria. Nadie llegaría a tiempo. Cuando los padres de Margot regresaron a la mansión, encontraron la puerta principal abierta, oscilando suavemente con el viento. En el salón, la lámpara rota y la sangre en las paredes contaban una historia que jamás podrían olvidar. Margot había desaparecido sin dejar rastro. Su cama estaba vacía, pero su muñeca favorita yacía tirada en el suelo, al lado de la puerta que daba al sótano, una parte de la casa que siempre había permanecido cerrada, pero que ahora estaba abierta de par en par. Los de la Cruz abandonaron la mansión poco después, incapaces de vivir con el recuerdo de lo sucedido. La casa fue vendida, pero la historia de Margot y Gastón se convirtió en una advertencia, una leyenda que circulaba entre los niños del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a la mansión de la Cruz, pues se decía que en las noches más oscuras, se podía escuchar el sonido de una niña llamando a su perro, y una respuesta que no pertenecía a este mundo. El pasajero de la camisa blanca. Toda mi vida había trabajado en camiones de volteo, recorriendo las mismas rutas día tras día, hasta que un buen día se presentó una oportunidad de trabajar en la empresa Flecha Roja. Acepté sin pensarlo dos veces. Como conductor, uno ve muchas cosas en la carretera después de varios años, pero lo que viví en una de esas rutas me dejó una marca que jamás olvidaré. Mi nueva ruta era de Ciudad Valles al Distrito Federal. Aquella mañana, iba de ida, apenas comenzando el viaje. Llevaba varios pasajeros y, como de costumbre, todo transcurría sin novedad. Mi compañero, un buen amigo de la Sierra de Tamazunchale, me acompañaba porque planeaba dejarlo allí antes de continuar mi trayecto. Pasamos el Pujal, cerca de la desviación hacia Soto la Marina, en una larga recta donde la vista se pierde en el horizonte. Fue allí donde un hombre me hizo la parada. Vestía una camisa blanca que brillaba bajo el sol matutino. Detuve el autobús para recogerlo, pero al subir, el hombre ni siquiera me miró, y mucho menos pagó su pasaje. ¿A dónde va?, le pregunté sin recibir respuesta. El silencio fue tan denso que me obligó a girarme para insistirle, pero al mirar atrás, me encontré con que todos los pasajeros estaban profundamente dormidos. Busqué al hombre de la camisa blanca, pero no había rastro de él. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero me obligué a pensar que tal vez había sido una alucinación, o peor, uno de esos espíritus de carretera que tantos cuentan haber visto. Me persigné, arranqué el autobús y avancé unos metros, pero algo me hizo mirar por el retrovisor.
Lo que vi me dejó helado. El hombre de la camisa blanca estaba parado en los escalones del autobús, mirándome fijamente. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Que se vaya al diablo, me dije, intentando recuperar la calma. A medida que me acercaba a Uichi-Umayan, no había pasaje para recoger, así que seguí directo, aunque el nerviosismo seguía latiendo en mi pecho. Fue en la curva del restaurante de mariscos cuando sentí un ligero toque en el hombro. El pánico me invadió al voltear y no encontrar a nadie. Pero el toque se repitió, insistente, como si algo invisible intentara llamar mi atención. Al llegar a la Y, se subieron algunos pasajeros más. Ayudé a una señora mayor a subir sus maletas y cuando regresé al volante, una sombra se deslizó por la esquina de mi visión. Al girar la cabeza hacia la ventanilla, me encontré cara a cara con él, el hombre de la camisa blanca, su rostro pálido y sus ojos completamente blancos. Me observaba desde el otro lado del cristal, una sonrisa macabra deformando sus facciones. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de concentrarme en la carretera. Pero no había escapatoria de esa presencia. Una pasajera me comentó que había visto a un hombre sentado frente al volante, pero que desapareció en un parpadeo. Sentí que la locura comenzaba a apoderarse de mí. Pasamos por Konoka, y mientras miraba por el retrovisor lateral, lo vi de nuevo, pegado al cristal, riéndose de mí con una expresión que parecía salida de la misma muerte. Esa cosa, fuera lo que fuese, quería quebrarme. Sentía su intención de desestabilizarme, de hacerme perder el control y provocar un accidente. Pero por la gracia de Dios, logré mantenerme firme y no perdí el control del autobús. Nunca volví a verlo, pero su imagen me persiguió durante noches, en las sombras de mi mente, recordándome que hay fuerzas en la carretera que no pertenecen a este mundo. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.